Upa, que me he quedado seco. Tiene un espesor de 5 milímetros y es de hierro colado, más fuerte que el acero. Con la simple expansión de mis músculos pectorales, o sea, del pecho, yo romperé este peso. En una ocasión, un compañero mío haciendo este ejercicio, en Milán, un hombre que pesaba 1 quintal y 20 kilos, se quedó ciego haciendo este número. El nervio óptico es el que hace todo el esfuerzo. Y si el nervio se rompe, se acabó. Ah, si hay alguien delicado entre el público, le aconsejo que no mire, podría salir sangre.
¿Qué haces? Nada. Pues siéntate aquí. Me lo siento aquí. Era no sitio a la princesa. ¿Bebe la princesa? Gracias. A ver. ¿A usted le conozco? Puede ser. Voy de un lado a otro. ¿He comido? Sí. Pero usted le conozco. ¿En qué trabaja? Soy artista. Ambulante. Esta es mi ayudante. Yo se lo he enseñado todo cuando la recogí. No sabía ni siquiera rebundar. Mira, mira. Mira qué músculo. ¡Ay, qué hombre tan! Todo eso. Ganado con estos en 2 horas. ¿Qué te parece? Bueno, pues ¿Qué venga. tal esta? Aquí apesta. Ya. Vamos a ver los fuegos artificiales. Buena idea. Tú.
que aprender a tener la boca cerrada. Se puede saber lo que tienes en esa chacera. ¿Qué? No. Sube arriba y calladita. Venga, Juan. Me voy a bailar.
padre era mejor que yo. Subía la escalera de espaldas. 3 vueltas de cadenas. Salto mortal sobre el tren. Cayó de 7 veces. Un vómito de sangre. Muerto. Lo recogí yo. Eso de los espíritus son solo tonterías. Esto es lo que sirve. Y si revientas, revientas. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Nada. Entonces, ¿por qué llorar? Porque me apetece. Dame la mano. No. Dame la mano. No. ¿Qué te vas a quedar ahí a dormir? Sí, toda la noche. Mujeres. Cancano. No me marcho. Me voy. No es por el trabajo. El trabajo puede pasar. Me gusta ser artista. Es usted quien no me gusta. Me voy. Me voy. Y le dejo los zapatos. Y el abrigo. Y el sombrero. Se lo dejo todo. Me voy, Me voy.
J. Corre, ¿qué estás haciendo? ¡Pase! ¡Corre! Pase, pase. Saluda a la señora. Gelsomina de Constanza. ¿Le apetece una taza de café? Vamos, cógela. Gracias. Es mi ayudante. Todo se lo he enseñado yo. Cuando la recogí, no tenía ni siquiera zapatos. Bueno, no es gente como nosotros. Ahora sabe hacer números cómicos, toca tambor. Entonces ya puede comenzar esta misma tarde. Ya tiene chica que le pasa el sombrero. ¿D'accord? ¿Dónde estamos? No. Esa es la torre del reloj. ¿Y nos vamos a quedar aquí en el circo? ¿Lo conoces? Buenos días. ¡Hombre, Sufrí! Ha hecho estupendamente a contratar a Zampano. En un circo se necesitan animales. Bromeo, ya sabes que bromeo siempre. ¿Quieres una colilla? Ya que. Verdaderamente tengo que decir que es un gran artista. Y qué variedad de programas. Tendrías que hacer, ¿cómo era? Sí, el espectáculo de la cadena. Hace mucho tiempo que no lo haces. Oye, voy a darte un consejo de amigo. No me dirijas la palabra. No me dirijas la palabra o te costará caro, ¿entendido? Te he advertido. Madame. Esta cadena tiene un espesor de 5 milímetros y es de hierro colado, más fuerte que el acero. Con la simple expansión de mis músculos pectorales, o sea, el pecho, yo romperé este músculo. Quizá ustedes puedan pensar que
gancho está cerrado. No, señores. Señorita y en su amiga, por favor. Muéstreselo al público. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Sí! Este trapo no es para protegerme, sino para ocultarles a ustedes la vista de la sangre, caso de que el gancho se clavase en la casa. Quizá no todos ustedes sean expertos, pero se habrán dado cuenta de que para la realización de este número son precisas 3 facultades. 1, pulmones sanos. 2, costillas de acero. Y 3, fuerza sobrehumana. El tambor sonará 3 veces. Exactamente la cara adecuada, ¿no? Eso le he dicho. Oye, ven. A ver, deja el puño. Trata de tocar. Oye. ¡Magnífico! ¿Sabes que tiene grandes aptitudes? Venga, ahora, cógela. Ahora trata de entenderlo bien, ¿eh? Vamos a ver. Yo toco la flauta. Cuando hago así, tú vienes por detrás, calladita, desde aquí, y tocas la trompeta como has hecho ahora, ¿vale? ¿Entendido? Venga, vamos a probar.
Señoras y señores, voy a tocar para ustedes una canción muy, muy triste. ¡Magnífico! Estando con Zampanosta se hace uno inteligente. Pero vamos a ver, que tienes que interrumpirme. Tienes que interrumpirme. No esperes a que yo haya acabado. Te he dicho que tienes que venir a tocar aquí. ¡Majadera! Venga, venga. Bueno, vamos a intentar. ¡Bravo! Bien, sigue tocando y da vueltas detrás de mí. Venga, vamos, vamos. Esta trabaja conmigo. No trabaja con ese. Yo no hablo contigo, me has prohibido hablar, no hablo contigo. En esta mando yo. Y yo digo con quién trabaja. Y con ese vagabundo no trabaja. Porque a mí no me da la gana. Porque no quiero. Y como te vuelvo a ver otra vez, prepárate. ¡Este no trabaja! ¡Este no trabaja! ¡Ven aquí! ¿Quieres jugar? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Da la cara! ¡Ven, oye! ¡Ven aquí! ¡Cuidado con ese! ¡Lleva una navaja! ¡Ven aquí! ¡Ya se abre! ¡Ven! ¿Qué vienes a hacer ahora? Si quieres venir con nosotros, puedes venir. No puedes estar tú sola. Al menos con nosotros un trozo de pan que nos separa. No sé si quedarme con Zampano. Me han dicho que me vaya con ellos. Bueno, no es mala ocasión para dejarlo plantado. ¿Te imaginas la cara que pondrá cuando salga y no encuentre a nadie? Tendrías que hacerlo, sí. Sí, pedazo de animal. Yo no tengo nada contra él, de verdad. Pero es que es verlo y me entran unas ganas de cabrear. Te lo juro, no sé por qué lo hago, pero me entran ganas de hacer. ¿Tú cómo fuiste a parar con Zampano? Le dio dinero a mi madre. ¿Dinero? Sí, tengo todas más pequeñas que yo. ¿Lo quieres? ¿Yo? Sí, tú, ¿quién más podrías haberte escapado? Lo intenté. Y nada. A veces me pones nervioso. ¿Qué significa nada? Si no quieres quedarte con él, vete con esto. Si me quedo con ellos es lo mismo. Si me marcho con Zampano es lo mismo. ¿Qué cambia si me marcho con ellos? Yo no sirvo para nada. Eso es. Estoy harta de vivir. ¿Sabes guisar? ¿Qué? Que si sabes guisar. No. ¿Qué sabes hacer? ¿Cantas? ¿Bailas? Un poco. Como que te gusta hacer el amor, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que te gusta? Encima te espera. ¿Qué hago yo en el mundo? Oye, si te dijera que vinieras conmigo, te enseñaría a caminar por el cable, allá arriba, en el aire, con todas las luces sobre ti. Tengo una voz. No paramos nunca. Nos divertiríamos un montón. ¿Te gustaría? ¿Eh? En cambio, nada. Te toca quedarte con tu Zampano. Para que te tunda palos como un burro y hacer todas esas estupideces.
sirvieras para algo. ¿Qué hizo aquella vez que te escapaste? Me dio una de bofetones. Pero, ¿por qué no te dejó escapar? No te entiendo. No te tendría conmigo ni siquiera un día. ¿Quién sabe? Quizás te quiere. ¿Zampano? ¿A mí? Sí. Vamos a ver. Eres como un perro. ¿No has visto nunca estos perros que te miran como queriendo hablarte y lo único que hacen es ladrar y ladrar? Pobrecito, ¿eh? Sí. Pobre. Pero si tú no estás con él, ¿quién va? Yo soy un ignorante, ¿sabes? Pero he leído a Buddy. Y aunque no te lo creas, todo lo que hay en este mundo, todo, sirve para algo. Incluso esa isla. Cualquier piedra, no sé, por ejemplo esta piedrecita también sirve para algo. ¿Y para qué sirve? No sé para qué sirve. Pero para algo tiene que servir. Porque si fuera inútil, entonces todo sería inútil. Fíjate, incluso las estrellas. Incluso este gorro. Incluso tú. Incluso tú sirves para algo. Con tu cabezota de alcachón. Voy a quemarlo todo. ¡Todo! ¡Colchones! ¡Mantas! ¡Todo! ¡Así aprenderás! Yo nunca dije con ese no quiero irme. Le dio dinero a mi madre. Y él... Y yo se lo digo, se lo digo. Y él... No. Y sí, claro. Y hasta le encontré la arena en la sopa. Claro que vale, claro que vale. Y lo quemó todo. Pero si yo no estoy con él no está. Pues entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas o te vas con él? Yo te encuentro aquí cuando salgas. Ánimo, ¿eh? Se marcha. El cuartel está ahí. Sí, sí. De veras te gustaría venir conmigo, ¿eh? Pero ya te lo he dicho. No necesito ninguna chica porque no la quiero. Ni la necesito. Será un recuerdo. Adiós, Gelsomina. Adiós, Gelsomina.
hombre que pasabas en tu casa. Tienes que esforzarte para estar con Campanón. Es usted un animal. No piense. ¿Qué? ¿Te apretabas el cinturón, Nunca. Campano, ¿por qué me tiene con usted? No soy guapa, no sé cocinar, no sé hacer nada. Duerme, anda. Bueno, está bien aquí. Campano, ¿lo sentiría si yo me muriese? ¿Qué? ¿Tienes pensado morirte? Aunque tenía ganas de morir, mejor que estar con este día. Ahora, hasta me casaría con usted. Total, debemos estar juntos. Una piedra simple. Hay que pensar en esas cosas. Usted nunca piensa. Porque no hay nada en qué pensar. Claro que sí. ¿Ah, sí? ¿Y en qué tendría que pensar? Dime. ¿Quieres echarte y dejarte de estupideces? Campano, ¿me quiere un poco? ¿Quieres callarte de una vez?
y señores, esta cadena tiene 5 milímetros de espesor y es de hierro polar, más fuerte que nada. Con la simple expansión de mis músculos pectorales, o sea, del pecho, yo romperé el lazo. El tambor sonará 3 veces. Señorita Yasomina, por favor. Señorita Yasomina, por favor. El tambor. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Quieres meterte en la cabeza que nadie nos vio? Ni siquiera nos busca. Ni piensa que nosotros. Da igual. Nada, no te preocupes, ya lo pongo yo. ¿A dónde vas?
Yo tenía más que un poco de sangre de la vida. ¿Qué? ¿Voy a pasarme la vida en la cárcel por un par de puñetazos? Yo solo quiero trabajar para vivir. Tendré derecho a vivir, ¿no? Hay un pueblo aquí cerca. Hay una buena cena. Trabajaremos. Haremos un poco de dinero. ¿Pero qué tienes? Mira, yo así te llevo a tu casa, ¿eh? ¿Quieres que te lleve a tu casa? ¿No quieres que te lleve a tu casa? Yo no puedo salir así. No. Yo tengo que trabajar para salir. Tú estás enferma. ¡Enferma de aquí! ¿Qué haces? Levántate de ahí. Hace frío, vamos. Hace frío, vamos. Él lo mató. Yo quería escaparme. Él me dijo que me fuera con usted. Está bien, Carlos. Solo.
calle. Tenía fiebre, estaba mal. La metimos en casa, pero ella no explicaba nada. Lloraba. Lloraba, no comía. Pero estaba mucho mejor que sentaba y lloraba. Tocaba la trompeta y decía: una mañana no se despertó. ¡Atención, atención! ¡Todo el mundo al circo! 10 euros, no dejen de ir, para niños y mayores. ¡El circo! A continuación, señoras y señores, con todos ustedes, el número 1, Lamparó, el hombre de los pulmones de acero. Señores y señoras, esta cadena tiene 5 milímetros de espesor y es de hierro plano, más fuerte que con la simple expansión de mis músculos pectorales, o sea, del pecho, yo romperé el pecho. El tambor sonará 3 veces. Señorita. ¡Largo de aquí, vagabundo!